Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Hoy necesitamos, desde pequeños a los niños, enseñarlos a purificar su vida, a purificar su pensamiento, a tener un pensamiento cristiano, es decir, un pensamiento que se acomoda a la palabra de Dios. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Y el que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. La palabra de Dios que nos propone la liturgia esta semana vuelve a ser centro sobre uno de los temas característicos y fundamentales del tiempo de la Cuaresma, que es la palabra de Dios. Nuevamente hoy nos invita a reflexionar sobre este elemento fundamental en nuestra vida, usando ahora otros elementos y otro ángulo a través del cual vamos a tratar de enfocar esta semana esta palabra de Dios. Hemos escuchado en el libro de las Crónicas, que leímos la primera lectura, hemos escuchado cómo el pueblo, en este breve relato, se va apartando poco a poco de Dios, se va apartando, empieza a cometer todo lo que Dios le ha dicho que no haga, se convierte en un pueblo infiel, en un pueblo rebelde. Dios le manda un sinnúmero de profetas, pero el pueblo se empecina en mantener su mala conducta y finalmente la consecuencia será la destrucción. Vendrán los caldeos, los destruirán y se los llevarán como esclavos durante 70 años. Esta, hermanos, es la consecuencia natural de abandonar a Dios. Cuando el hombre abandona a Dios, cuando se va en pos de sus ídolos, cuando cambia su vida y su relación con Dios, entonces toda nuestra vida se destruye. Lo hemos revisado con mucha frecuencia, un texto que seguramente conocemos ya bien, Romanos 6:23, el salario del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que mantenerlo siempre en nuestra cabeza. Pero nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que ocurre en la vida de este pueblo? Pues lo mismo que pasa en la nuestra. Nuestra vida,
pues se empieza, como lo hemos comentado ya en alguna ocasión, se empieza a erosionar. Poco a poco se van metiendo criterios a nuestra vida, se va llenando de pensamientos extraños a la fe, y entonces esos pensamientos extraños empiezan a contaminar nuestra vida y empezamos a hacerlos propios, los empezamos a adoptar. Y ya no pensamos que sean malos, van formando ya parte de nuestra vida y los aceptamos con gran tranquilidad. Así le pasó al pueblo de Israel. Poco a poco se fue llenando de criterios extraños. Venían los profetas y les decían: arrepiéntanse, regresen, shub, ¿recuerdan? Regresa a la fe, regresa a la palabra de Dios. Sin embargo, el pueblo insistía en quedarse en esa situación. Jesús, que está experimentando ya en su vida el mismo rechazo, la misma situación que experimentaba su pueblo y los profetas en el Antiguo Testamento, les puso varias parábolas. Una de ellas, Jesús compara el reino y dice: se parece a una persona que plantó un viñedo, se lo rentó a unos agricultores y esperaba a su momento pues recibir parte de los frutos, ¿verdad? Su ganancia. Sin embargo, los viñadores pues se apropiaron de la viña y no querían darle nada. Envió a sus mensajeros, los profetas, ¿verdad? Y a unos los apedrearon, a otros los persiguieron y a otros los mataron. Y entonces dijo el dueño de la viña: les voy a enviar a mi hijo, seguramente que lo van a respetar a él. Sin embargo, la cosa se puso peor. Lo agarraron, lo mataron, dijeron: si lo matamos nos vamos a quedar, es el heredero, nos quedamos ya con la viña, ¿verdad? Así que lo agarraron, lo mataron y lo echaron fuera, y allá afuera lo tiraron. Esta es la triste situación del pueblo de Dios, hermanos. El pueblo de Dios pareceríamos no entender. Y entonces hoy nos vamos llenando de teorías, de pensamientos que no vienen de los pueblos, digamos, extraños, los pueblos vecinos. No, nuestro vecino es la televisión, nuestro vecino es el internet, nuestro vecino es el maestro de la escuela que dice que Dios no existe. Una serie de elementos que se van metiendo en nuestro corazón y que con el paso del tiempo, duro y duro y duro, porque te lo dice un maestro y te lo dice este y el otro, ¿qué es lo que vemos en las películas hoy? No hay película, ni las de Walt Disney, porque también tienen ciertas escenas y ciertas cosas que, aunque ha presionado mucho la comunidad cristiana y católica allá en Estados Unidos, no las logran erradicar. Hay muchos elementos, a veces no tan subliminales, tienen muchísimos elementos subliminales. Un día me hicieron ver la película de La Sirenita, todo el material subliminal que tiene en relación al sexo. Ya no hay películas en las que esto no esté continuamente pasando. Las telenovelas que hoy pasan en los horarios que ven los niños, ¿verdad? De 4 a 6, 7 de la tarde. Antes se hablaba de los triángulos amorosos, ¿verdad? Ahora son pentágonos y polígonos, ¿verdad? Todos contra todos, y el que no es de una forma es de otro, y además lo quiere matar o ya lo mató, y dices tú, y esto es lo que está viendo nuestra próxima generación. Aunado al Terminator, aunado a toda esta violencia que hoy está en los videojuegos, pues obviamente para los chicos, cuando ya no son tan chicos, pues esto es normal. Es algo que ya se incrustó y que ya no tiene capacidad de discernir, porque ahora forma parte ya de él mismo. Cree que esta es la instrucción verdadera, porque hemos sido formados no por la palabra, sino por fuentes extrañas a la palabra de Dios. Dentro de nuestra sociedad existen esos falsos profetas, esa gente que va proponiendo doctrinas que son completamente contrarias
Lo he comentado en alguna ocasión con ustedes, el tema de las sectas, esta secta del pare de sufrir, ¿verdad? Que no sé cómo se llama la secta, pero se la conocen así. ¿Por qué? Porque es lo que promueven. ¿Y esa será doctrina de la Biblia? Tenemos entonces, mis hermanos, que regresar todos, incluyendo a su servidor, continuamente sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser la norma de verdad. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, verso 17, mi palabra es verdad. La palabra de Jesús es la verdad, no el Google. Tu palabra es la verdad, no la Wikipedia, no. Ni tampoco lo que digan los maestros, los amigos, ni siquiera mi papá, porque pudiera ser que mi papá también trae ya pues muchas cosas metidas, ¿verdad? Sobre todo las generaciones que están ahorita caminando, que están empezando con niños 4 o 5 años, ¿verdad? Gente que ahorita anda alrededor de los 30, 35, pues esa gente ya viene tremendamente contaminada. Una persona que no se ha purificado continuamente y ha regresado a checar su vida conforme a la verdad, pues entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que me está diciendo es verdad? Hoy necesitamos desde pequeños a los niños enseñarlos a purificar su vida, a purificar su pensamiento, a tener un pensamiento cristiano, es decir, un pensamiento que se acomoda a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y en base a lo que dice, pues ahí me confronto. Y entonces confronto lo que me dice el maestro, lo que me dice las películas, lo que me dicen los amigos, lo confronto con la palabra. Porque la palabra de Dios es la verdad. Tu palabra, dice Jesús en este texto de Juan 17, 17, tu palabra es la verdad. O sea, la palabra de Dios, hermanos, esto que está contenido en este libro, esta es la verdad y por lo tanto la fuente de sabiduría, no de ciencia. Padre, aquí donde habla de los quebrados, ¿no? No, pues los quebrados son los que ahorita ya no tienen ni lana, ¿verdad? Esos son los quebrados, de veras. Y de eso sí habla aquí. Y te dice qué hacer para el quebrado, ¿verdad? Pero matemáticas no, fíjate que pues no nos dice, ¿verdad? ¿Y cómo están constituidas las células? ¿Aquí viene? Pues no, aquí no viene cómo están constituidas las células. ¿Y cómo se hace una reacción química? No, tampoco viene eso. Pero vienen todas las normas para nuestra vida. Todas las normas para vivir en familia, todas las normas para vivir en sociedad, todas las normas para resolver nuestros problemas. O a veces no los vamos a resolver, sino para tener la fuerza de poder esperar a que la situación se componga. Ah, no, pero hay que seguir el consejo de no sé quién, ¿verdad? Los padres hoy educan a sus hijos por el consejo de no sé quién. Por eso tenemos hoy unos hijos bastante complicados, ¿verdad? Muy complicados. Porque una de las normas principales que propone la Sagrada Escritura es la disciplina, la cual hoy pues no existe, porque los papás tienen miedo de disciplinarnos. No se vaya a traumar, no se vaya a enojar el niño, luego me va a agarrar rencor, va a crecer con no sé qué ideas en su cabeza. Y yo digo, caray, ¿será que la humanidad se equivocó durante tantos siglos? Nunca como hoy nuestro mundo está mal, hermanos, nunca como hoy. Y está así de forma generalizada, no nada más en un país, no nada más en una región, no nada más en una ciudad.
Este es el producto de que nosotros no hemos seguido la palabra de Dios. ¿Por qué está hoy nuestras ciudades, concretamente Monterrey y nuestro México? ¿Por qué estamos hoy así? Es exactamente, hermanos, podríamos poner ahí, en vez de israelitas, mexicanos, en el lugar donde hoy hemos leído este texto de Crónicas. Porque nos hemos ido con nuestros ídolos, porque hemos cambiado la palabra de Dios, porque hemos abandonado completamente la verdad, y el salario del pecado, pues es la muerte. Y hoy somos esclavos, Hoy somos esclavos de todo el abecedario. Hoy no podemos salir porque tenemos miedo. Me decía el otro día el padre Scott, me decía que ya por su territorio, que es una zona bastante complicada, decía que habían puesto esta gente de los abecedarios, había puesto mantas ahí que decía: a partir de las 10 de la noche, la ciudad es nuestra, no salgan. Esclavos, ¿verdad? Van a los negocios y le dice: oiga, señor, usted me va a pagar de aquí en adelante tanto más cuanto, y si no, antes les daban azotes, ¿verdad?, a los esclavos si no cumplían. Hoy los matan, ¿verdad?, a él o a alguno de sus familiares. Esclavos. 70 años. Apenas llevamos 5. A menos que hagamos un cambio en nuestra vida. A menos que cada uno de nosotros cambie su vida y provoquemos ese cambio en nuestra sociedad. Cuando nosotros nos apartamos de la fuente de la verdad, toda nuestra vida se echa a perder. Vamos siguiendo a los falsos profetas, a los ídolos. La gente quiere ser, los niños a veces quieren ser como los grandes artistas para tener mucho dinero. ¿Qué tengo que hacer para eso? Quieren imitar a los poderosos, aunque no sean de buena fama. Son los falsos profetas. Quisiera que leyéramos hoy, habla mucho sobre esto San Pedro. Vamos a su segunda carta, en el capítulo 1. Dice el apóstol: esto hacen más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón toman ustedes en cuenta. Pues ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarle el corazón. Pero ante tanto, tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaron de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Escuchen esto, verso 20. Ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según el propio parecer. Y entonces, ¿según el parecer de quién? Veíamos ahorita al principio que la primera norma que necesitamos checar es si mi vida, mis criterios, mis principios, todo lo que pienso y hago está conforme a la palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios está correctamente interpretada. Porque si no, a lo mejor me engaño. Por poner un caso que conocemos, creo, la mayoría, el tema de los homosexuales. Ellos, apoyándose y tratando de contradecir a la Iglesia, quieren apoyarse principalmente en los textos de San Juan, en donde San Juan pues habla mucho del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado.
¿Ves? O sea, yo lo amo, ¿por qué no? ¿Dónde dice que no a los hombres ahí? No, en ese texto no. Pero si tú lees a San Pablo, te vas a dar cuenta de que ahí está, ¿verdad? Si lees el Antiguo Testamento, te vas a dar en la cuenta que ahí está. Sí, ámense, pero no dice aquí que se unan como esposos, ¿verdad? La Biblia dice otra cosa. Y sin embargo, aquí hay una falsa interpretación, una interpretación personal. Y así podríamos hablar de muchísimas cosas, que es lo que genera generalmente la separación y las rupturas en la iglesia. Resulta que ahora un pastor piensa distinto al otro, o uno de los miembros de la asamblea ya no está de acuerdo con lo que dice el pastor. Y entonces, ¿qué hace? Empieza a convencer a otros de que eso está mal, de que no es por ahí. Y entonces, pues, crea su propia iglesia. Y luego otra, y luego otra, y luego otra, siendo que acabamos de escuchar, hermanos, que ninguna profecía se puede interpretar según el propio parecer. O sea, hay una norma de discernimiento que se llama iglesia. Sí, la primera norma es ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ese es el punto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahora déjame ver si la estoy interpretando bien. Necesito tener la fuente buena, ¿sí? Y la única fuente buena de interpretación es la iglesia. Más o menos en el año 300 y fracción, Arrio empieza a decir que Jesús es Jesucristo y que luego vino el Verbo, ¿verdad? No es una encarnación. Y él era obispo. Entonces él empieza a predicar esto. Y la iglesia pues se empieza a dividir. Se va generando toda una división en la iglesia. Los arrianos, hoy nos acordamos de los arrianos. Muchos no han de saber ni qué son los arrianos, ¿verdad? Pero la iglesia estuvo dividida durante 4 siglos, guerras, así como ahorita con los protestantes, igual. Peor, porque antes eran menos civilizados. Entonces, guerras, ataques, condenaciones. Bueno, lean ahí un poquito sobre la historia de la iglesia, sobre el tema de los arrianos, para que lo que vean, una interpretación al margen de la iglesia. No será, fíjense, hasta el 431 en donde se va a unificar nuevamente la iglesia y a condenar las doctrinas arrianas, pero todavía va a seguir dividida otros 2 siglos más, ya en proceso de ir acabando, ¿eh? En 1521, Lutero, pues dice que la iglesia está mal. Ah, caray. Que las interpretaciones de esto y del otro están mal. Y entonces empieza a jalar a la gente. Y ¡fum! Se separa la iglesia. Y entonces dice uno, ah, caray, o sea, estuvimos 1500 años equivocados. Durante 1500 años la iglesia interpretó mal, que tenía errores, muchos. Que seguimos teniendo, sí, pero nunca en cuestión de doctrina, jamás. Hay muchos errores morales, sí, muchísimos. Habría que ver a los Borgia y compañía, ¿verdad? Wow, terrible esa época, ¿verdad? Pero en doctrina no. ¿Por qué? Porque la doctrina la recibimos de los santos padres, la recibimos desde el origen hasta ahorita. Por eso se habla de la infalibilidad del Papa. El Papa, cuando habla de doctrina y de costumbres, está inspirado por el Espíritu Santo y es palabra de Dios, es profeta. Solamente cuando habla se le llama ex cátedra, cuando está hablando a nombre de la iglesia, cuando ha consultado a la iglesia en pleno, cuando
los últimos dogmas, ¿verdad? La Inmaculada Concepción y la Asunción, ¿dónde dice aquí que la Virgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma? ¿Dónde dice aquí que la Virgen no tuvo pecado desde el nacimiento? No. No dice. Es un tema que tiene que ver con la antropología y es un tema que tiene que ver con la soteriología y tiene que ver con otros temas de impacto a nuestra vida. Y como no es cristológico, pues no está aquí. Entonces el Papa, recogiendo la doctrina de la Iglesia de todos los siglos, siempre ha creído esto. Hay fiestas, documentos, los santos padres. Entonces se junta con todos los obispos y entonces les pregunta cuál es su opinión y prácticamente por unanimidad dicen, así es. Y entonces él ex cátedra dice, la Iglesia cree firmemente y es doctrina firme que la Santísima Virgen fue llevada en cuerpo y alma al final de su vida terrena. Es doctrina firme, es palabra de Dios. Lo dice la Iglesia, lo dice el Papa. Obviamente, pues hay muchas cosas que no nos acomodan, ¿verdad? Bueno, si es inmaculado o no es inmaculado, si se fue al cielo o no se fue al cielo, pues eso, pues no nos impacta mucho, ¿verdad? Y bueno, pues si fue, qué bueno. Y si no, pues igual. Pero cuando el Papa habla del aborto, cuando el Papa habla de los anticonceptivos, cuando el Papa habla sobre homosexualidad, cuando el Papa habla sobre temas económicos, cuando habla sobre temas de violencia, cuando habla sobre temas que tienen que ver con la deuda internacional, entonces ya nos incomoda, ¿verdad? Porque ya me tocó el bolsillo, o ya me está tocando mi relación con otras personas, y entonces ahora sí hay que cuestionarlo. Oiga, señor Papa, pues no, la verdad es que se me hace que usted está mal. ¿Ah, sí? Nomás que resulta que pues esa es la doctrina que hemos mantenido a través de los siglos. Habría que leer a San Justino, a San Clemente, a San Hipólito, a todos los santos padres, San Agustín, para ver qué pensaba la Iglesia de los primeros 3 siglos. Cómo en medio de persecuciones la Iglesia fue generando todo este campo de doctrina firme, anclado en la Sagrada Escritura. Dicen los estudiosos que leyendo ni siquiera todos los santos padres, dice, con 4 o 5 que leas, puedes armar completa toda la Biblia. Toda la Biblia. Está inspirada por el Espíritu. Vean nuevamente lo que dice, regresamos a segunda de Pedro. En el capítulo 2 empieza diciendo, hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de este modo al propio Señor que los redimió. Esto les atraerá una rápida condenación. Y hoy, mis amados hermanos, estamos llenos de falsos profetas. Gente que enseña cualquier tipo de doctrina como la de pásatela bien, ¿verdad? Deja de sufrir. Oye, ¿tú no has leído el texto donde dice el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿Tú no has visto lo que hizo Jesús para llegar al Padre, que tomó su cruz en medio de una pasión terrible, de desprecios, de humillaciones? ¿No has leído eso? Falsos profetas. Falsos profetas. Los hermanos separados que dicen que las imágenes de la Virgen y de los santos es idolatría. Pues, falsos profetas. O sea, nosotros no adoramos los cuadros, ni adoramos las imágenes.
Nosotros las usamos para venerar a aquellos que han sido nuestros adalides, ¿verdad? Nuestros modelos en la vida de santidad. Yo les digo, ¿tú no tienes una foto de tu papá o de tu mamá? ¿No tienes un cuadro en tu casa de ellos? Eres un idólatra. No, pues, ¿cómo no? No te crees imágenes. Nada más que dice el texto de Éxodo, no los adores. Nosotros no adoramos a San Judas Tadeo y decimos, tú eres Dios. Sin embargo, esa gente pues hace una serie de desórdenes bastante graves. Me platicaron esta semana una persona que estaba sufriendo pues ahí un problema de ataque del demonio. Llegaron los hermanos separados a orar por esta persona y lo primero que hicieron fue tirarle a la basura y quemar todas las imágenes de los santos y de la Virgen María que tenía en su casa, porque eso era idolatría y por eso, por ser una mujer idólatra, por eso estaba siendo poseída por el demonio. Primero había que cuestionar primero si está siendo poseída, ¿verdad? No saben ni qué es una posesión. Gracias a Dios no se dan frecuentemente. Hay muchas perturbaciones, sí, pero estos ya llegaron y claro que esta mujer empanicada después de lo que está viviendo, pues les dejó hacer todo y le tiraron todas sus imágenes y se las quemaron. Imagínense. Vean lo que dice verso 17 de esta misma carta. Estos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento, están condenados a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Todo el que niega a Jesús, todo el que niega la doctrina de la iglesia, todo el que se aparta de la sana doctrina, está caminando hacia la oscuridad. Está caminando hacia su propia destrucción. Por eso es importante, mis amados hermanos, tener siempre la confianza en el magisterio, tener la confianza en la iglesia, porque es la fuente segura de verdad. De otra forma, ¿cómo sabes que esto es verdad? Decía San Agustín, yo creo en la Biblia porque me lo dice la iglesia, si no, pues este sería un libro inventado por no sé quién. Ahí tienen a este señor Smith, fundador de los mormones. Este tipo dice haber tenido una revelación. Se le apareció un ángel que le dijo que esto no estaba todavía completo. Y entonces el ángel mormón, que es el que se le aparece, por eso se llaman mormones, entonces el ángel mormón le dice, te voy a dictar lo que falta. Y entonces, bueno, pues el libro del Mormón, que así se llama, el libro del Mormón, es un melange, ¿verdad? Es aquí una mezcla de palabra de Dios y de este dictado que según dice, pues se lo pasó en tablas de oro, que no sabemos dónde estén, ¿verdad? Seguramente en el Banco de Nueva York, ¿verdad? Ya convertido en dólares. Digo, si es que le dio tablas de oro, ¿verdad? Bueno, pues hoy esa secta pseudo cristiana, los mormones no son cristianos, crece y se expande con doctrinas que no están aquí, que fueron dictadas, pues dice él que por un ángel. Nada más que si este señor Smith, que venía de la rama de los presbiterianos, me parece que eran los presbiterianos, si hubiera tomado y hubiera leído el Apocalipsis y hubiera leído el versículo, al mero final, Apocalipsis 22, en el verso 18 dice, a todos los que escuchan el mensaje profético escrito en este libro, les advierto lo siguiente.
Si alguno añade algo a estas cosas, Dios le añadirá a él las calamidades que en este libro se han descrito. Si tú tocas la Sagrada Escritura y la reformas porque no estaba completa, ¿no?, te va a llevar la vida. Los testigos de Jehová hicieron modificaciones principalmente en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, donde dice: en el principio existía Dios y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios, pues ahí cambiaron el ser Dios y dice era un Dios. Entonces, además de todo, son politeístas, ¿verdad? O sea, no existe un único Dios, porque si existen dos dioses, está Dios Padre, que existía, al principio existía la palabra y la palabra era Dios, y la palabra estaba delante de Dios, era Dios, la palabra. Si en vez de ponerle era Dios, le pongo era un Dios, le estoy poniendo solamente una pequeña partícula, ¿sí? Un Dios. Bueno, eso cambia completamente. Quiere decir que existe Dios y este es otro Dios, un Dios y otro Dios, entonces eres politeísta. Y cuando los enfrento, no, claro que sí, porque su Biblia eso dice. ¿Sí? Como no checaba su doctrina, pues entonces hay que corregir la Biblia para que cheque. Otro cambio que hicieron en el capítulo 26 y todos sus paralelos, 26, 26, 28 de Mateo y los paralelos de la Eucaristía en los sinópticos, dice, cuando toma Jesús el pan, dice, esto significa, en vez de es. Estin, el verbo en griego, y semeion, la palabra en griego de los dos. Y yo les digo, te voy a traer una Biblia en griego. No sé si sepas, pero dile a tu pastor que aprenda un poquito de griego. Y entonces llévalo ahí a la 26, 26, 28, y fíjate si dice estin o dice semeion. Si dice semeion, hemos estado equivocados siempre. La Biblia que nosotros tenemos, todos los cristianos, está equivocada y la Biblia buena es la tuya, porque nosotros recogimos del original griego. ¿Y tú de dónde recogieron esa Biblia? Dice, es que una traducción moderna, te la valgo completamente. Nada más que estin y semeion son dos palabras distintas, no se traducen igual. Uno significa signo y el otro significa es. Y nuestras Biblias en griego dicen es. Esto es mi cuerpo. No dice esto significa mi cuerpo. Y ahí van, ¿verdad?, arrastrando a toda esa gente que hoy deja morir a un hijo porque no le puede pasar sangre. Porque la sangre, según entienden ellos del Antiguo Testamento, es sagrada. Sí, nomás que en el Antiguo Testamento no había transfusiones, compadre. Hoy sí hay transfusiones. Y si no transfundes ahorita, tu hijo se va a morir, que se muera. Dios es el que lo va a salvar. Jim Jones, llevándose a la Guyana francesa, a no sé cuántos, a una de las islas de las Guyanas, y mata más de 2,000 gentes, los envenena, porque los convence en base a la palabra de Dios de que ya había llegado el final de la vida. Y entonces envenena a todos. Terrible, de veras es para ponerse a temblar lo que pasa cuando un pastor hace este tipo de cosas, ¿verdad? Estos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento, están condenados a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Hermanos, esto le pasaba a Israel. Por eso terminó en ese pozo. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros cuando los falsos profetas que aparecen en la televisión nos hablan. Cuando los falsos profetas que nos hablan a través de nuestras clases en la universidad,
cuando vamos nosotros escuchando y poniendo atención y haciendo caso de doctrinas que no están en este libro y que no están correctamente discernidas por la Santa Madre Iglesia. Valdría, por ejemplo, en este tiempo de la Cuaresma, estas 2 semanas que nos faltan, leerse 2 encíclicas que nos harían mucho bien sobre el tema moral: El esplendor de la verdad, Veritatis Splendor, y Reconciliación y Penitencia, del Papa Juan Pablo II. Porque hoy nada es pecado, hermanos. Y dice el Papa en su encíclica: el pecado más grave de esta generación es haber sacado el pecado de su vida. Ese es el pecado. No lo explicamos psicológicamente y lo explicamos sociológicamente y todo. No. Esto ya no existe. Leer Reconciliación y Penitencia nos vuelve a centrar en la doctrina de que el salario del pecado es la muerte. El esplendor de la verdad, ese nos habla sobre toda la conciencia moral y nos empuja a tomar la palabra de Dios como modelo. Empieza el Papa la encíclica precisamente con la cita que veíamos la semana pasada o hace unas semanas. El fariseo que le pregunta: Señor, ¿qué necesito para salvarme? Y Jesús, ¿qué le contesta? Le contesta: ¿qué lees en la Escritura? Y entonces él le contesta: amarás al Señor tu Dios, etc. Pero lo primero que le dice Jesús es, le regresa la pregunta. Dice: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Pues ¿qué lees en la Escritura? Ahí empieza el Papa. O sea, volver a tomar la Escritura como fuente de vida, no de estudio nada más, como fuente de vida. Lo que decíamos ahorita al principio: voy a revisar mi vida y voy a ver si mi vida, mis pensamientos, mis criterios, la forma como llevo mi casa, mi hogar, mis estudios, mi relación con mis papás, con mis hermanos, con mis hijos, es conforme a este libro. Y si no es, hermano, corrígete, porque vas a terminar en el exilio. Tu vida va a terminar mal. De ahí, mis hermanos, la gran bendición que tenemos en el magisterio. Jesús decía en Lucas 10:16: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que no los escucha a ustedes, a mí no me escucha. Y si no me escucha a mí, pues no escucha a aquel que me envió. El Padre envía al Hijo y luego a nosotros. Y hacemos caso. Hacemos caso de nuestros pastores, particularmente del Papa, de los obispos. Escribió un excelente documento antes de irse a propósito de toda la violencia, ¿verdad? El señor cardenal don Francisco Robles escribió un excelente documento en donde nos invita a una serie de acciones que necesitamos hacer para reconstruir la paz. Los obispos de México, un documento también muy valioso, en donde nos dan estadísticas y nos ayudan a ver que nosotros somos parte del problema y que nosotros, el pueblo de Dios, somos los que tenemos en nuestras manos el cambio, pero no los leemos, a veces ni los conocemos. No me recuerdo ahorita exactamente el número de encíclicas de Juan Pablo II, pero escribió muchísimas, es de los papas más prolijos en esto. Y creo que escribió alrededor de 20 o más de 20 encíclicas, de las cuales ¿cuántas hemos leído? Que van normando nuestros criterios. Digo, lean estas 2, ojalá y las puedan leer, por favor. Vale la pena. Una te ayuda a ver cómo está este tema del pecado y la otra te va a ayudar a ver cómo está este tema de la Sagrada Escritura y de la verdad. ¿Dónde están las fuentes de la verdad? Lee Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad que está en Cristo, que está en su palabra.
Y te va llevando a lo largo de toda la encíclica con una serie de información, con una serie de elementos doctrinales para que ajustes bien este tema del que vengo hablando ahorita, en donde hoy pues le creemos a Pancho Pérez porque es importante y porque es no sé qué, y entonces pues este hombre o esta mujer debe de tener la razón. Así no es. Nuevamente, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Voy a leer un poquito antes. Dice, acerca de esto también ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas él ha hablado de estos temas, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras, para su propia condenación. La Sagrada Escritura no es algo que yo pueda interpretar directamente. Necesito ayuda. ¿Que es verdad que yo puedo leerla? Sí. ¿Que Dios me habla? Sí. Pero tengo que tener ciertas normas de discernimiento. Y ahí es en donde entra también otro elemento de la iglesia que se llama el sensus fidei. O sea, cuando tú eres una persona cristiana, cuando eres una persona de oración, cuando eres una persona cercana a la iglesia, como toda la doctrina la hemos venido escuchando, pues de repente esto no te suena, ¿verdad? Como que dices, no, se me hace que esa interpretación no es. Y entonces vas y hablas con el pastor. Padre, me dicen que me puedo acercar a la comunión sin confesarme y que después me confiese. Y entonces yo les digo, ¿y tú después de jugar con lodo te sientas a comer o primero te lavas? No, pues primero me lavo. Muy bien, lee el capítulo 11 de la primera carta de Pablo a los Corintios y vas a encontrar ahí como dice, que nadie se acerque en estado de pecado. Porque si lo haces, te comes tu propia condenación. Doctrina de la iglesia. Pero eso es porque la persona es cercana a la iglesia y como que no le sonó esto de que, oye, si toda la vida me han dicho que primero me confiese y luego comulgue, pues ahora ¿cómo? Es que me dijo, y luego dicen, es que me dijo un ministro, es que me dijo alguien cercano a la iglesia. Mucho más grave cuando, desafortunadamente, pues a veces así ocurre, ¿verdad? También hay padrecitos que se van confundiendo. Por eso les decía al principio de esta reflexión, aquí entramos todos, ustedes y yo. O sea, si yo como sacerdote no confronto mi vida con el magisterio y no la confronto con la palabra de Dios, aquí estamos generando en potencia otro cisma, otra división de la iglesia. Yo les empiezo a decir aquí doctrinas y cosas, oye, pero aquí en San Jorge y aquí en San Nicolás, Tolentino, dicen otra cosa, padre. Sí, pero esos padres no saben. Es que ellos no han estudiado lo que yo he estudiado. Y entonces empezamos a decir cosas que no se deben, a confundir a la gente. Al rato te llama el obispo y también el obispo está mal, ¿verdad? Y te separas de la iglesia. Un pueblo dividido, dice Jesús, fenece rápidamente. Mis amados hermanos, es tiempo de regresar. Jesús en el capítulo 16 de Lucas cuenta la parábola de aquel rico Epulón y el Lázaro. Finalmente, pues el Epulón, el rico aquel, se va al infierno y el otro al cielo. Y le dice, Padre Abraham, por favor, manda a Lázaro a mi casa, porque tengo 5 hermanos ahí para que le digan que esto está de la patada. Y le dice a Abraham, ahí tienen a Moisés, la ley, y a los profetas. Que los escuchen. No, Padre Abraham, es que si resucita un muerto, entonces iban a creer. Y dice, no, ni aunque resucite un muerto. Ahí tienen a Moisés y a los profetas. Escúchenlos. Aprovechemos este tiempo para ver si nuestra vida se está alineando correctamente a Moisés
y a los profetas. Y si no es así, mis amados hermanos, pues es tiempo de cambiar. Shub, regresa. Es tiempo de volver a entrar al camino recto. Es muy cómodo el pecado, hermanos. Yo quisiera que se quitaran varios de los mandamientos. Me incomodan a veces. Pero es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y ahí, en medio de esta palabra que es estrecha, de esta puerta que es angosta, por ahí me meto, ¿verdad? No es fácil. Por eso tendemos hacia lo fácil, pero lo fácil nos llevará a la muerte. Busquemos enderezar nuestra vida conforme a la palabra de Dios para que podamos al final de nuestra propia vida alcanzar la salvación eterna. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.